No soy de esas que decían, argumentan que éramos Suiza antes del observador. No, de ninguna manera. Tenemos una democracia deficitaria, una democracia con muchos problemas y una relación bilateral también complicada, pero habíamos logrado ciertos avances y yo diría que el acuerdo comercial con Estados Unidos ha sido fundamental para la estabilidad política y económica del país desde que se firmó en 1994. Y que poner en jaque ese tratado, por ese acuerdo comercial, por imperativos políticos domésticos, es muy arriesgado. Entonces estamos en un escenario en el cual lo viejo vuelve a ser nuevo, como acabo de argumentar en un artículo que publiqué en la revista Foreign Affairs. ¿Y qué es lo viejo que vuelve a ser nuevo? Recuerdan, en los 70s había un famoso dicho de Luis Echeverría, que en este país no se mueve una hoja de un árbol sin que el presidente lo sepa. Y teníamos una presidencia imperial, la vivimos y la padecimos. Seguramente aquí hay muchos sobrevivientes de las crisis económicas de 1976, 1982, 1989, 1994, producto de presidentes con demasiado poder que manejaban la política económica desde Los Pinos y actualmente Palacio Nacional. ¿Qué intentamos hacer? Y creo que hay muchos de mi generación que en los 90 salieron a las calles a marchar por crear un órgano electoral autónomo, por separar al partido del gobierno, porque hubiera alternancia, porque hubiera contrapesos, y poco a poco se fue cambiando eso. Y ahora estamos regresando a un escenario en el cual tenemos un presidente otra vez muy fuerte, con amplios poderes discrecionales, que logra someter al Congreso, presionar al Poder Judicial, rehacer al aparato del Estado conforme a sus preferencias y manejar la relación bilateral no por los canales institucionales, sino a través de la mañanera. En esencia estamos en un contexto en el que se gobierna desde la mañanera, con todas las implicaciones que eso tiene. Los secretarios de Estado tienen que estar mirando la mañanera para saber qué tienen que hacer. La Embajada de Estados Unidos tiene que estar mirando la mañanera para saber qué opina el presidente sobre Biden, sobre la elección, sobre lo que va a ocurrir en noviembre. Y si se le preguntara a López Obrador que por qué centraliza el poder de esta manera y gobierna de esta manera, él diría: lo tengo que hacer para combatir la corrupción, lo tengo que hacer para limpiar la casa, lo tengo que hacer para deshacernos del nefasto legado neoliberal. Y entonces lo que ha producido es un Estado mucho menos capaz de llevar a cabo sus tareas fundamentales. ¿Y a qué me refiero con esto? El presidente llegó argumentando que el Estado mexicano era un elefante reumático, que no se le podía mover, que no se le podía empujar, que era incapaz de hacer muchas tareas importantes, como combatir la pobreza, hacer grandes obras de infraestructura, etc. Pero lo que ha hecho el presidente básicamente es ir recortando al Estado de la manera más neoliberal, que fue de las primeras cosas que hizo. Llegar y despedir a amplias franjas del servicio civil de carrera, recortar el tamaño de las secretarías, recortar toda una serie de actividades que el Estado mexicano antes llevaba a cabo, las guarderías infantiles, las estancias, los lugares para las mujeres víctimas de violencia, el seguro popular, toda una serie de apoyos que el Estado mexicano proveía a la sociedad, incluyendo también toda una serie de programas que probablemente ustedes aprovecharon en su momento, como ProMéxico, la promoción de inversiones, etc. Entonces, lo que hemos visto es una contracción del Estado mexicano, paradójicamente, en una época en la cual el Estado en otros países creció durante la pandemia. ¿Cómo creció? Pues muchos países enfrentados con una crisis global
que entrañaba la posibilidad de miles de muertos y del colapso de sus economías, diseñaron paquetes fiscales contracíclicos, inyectaron dinero a la economía. En Estados Unidos hubo un ambicioso paquete de rescate que repartió dinero en efectivo a muchas familias y dio toda una serie de apoyos fiscales a empresas para que no quebraran y para que la gente pudiera quedarse en su casa. ¿Qué sucedió en México en contraposición a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos? Aquí el presidente dijo que cualquier rescate, cualquier intervención sería equivalente al Fobaproa. Y entonces no inyectó dinero a la economía, no impulsó paquetes de rescate, no apoyó a las pequeñas y medianas industrias. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? ¿En qué ciclo económico estamos actualmente por esa decisión? Antes de la pandemia ya estábamos en una situación económica complicada. Hay un artículo que acaba de salir, se ganó el premio Espinosa Iglesias, de un joven académico, donde demuestra que el efecto de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco tuvo un impacto económico muy significativo. ¿En términos de qué? Frenar la inversión, iniciar fuga de capitales, inyectar una gran incertidumbre en el contexto económico. O sea que ya estábamos presenciando una desaceleración económica muy importante antes de la pandemia. ¿La pandemia qué vino a hacer? O sea, si ya íbamos camino al iceberg a bordo del Titanic, ¿qué se dedicó a hacer el gobierno? A mover las sillas en lugar de cambiar de rumbo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que si miran ustedes los datos económicos de la pandemia, la economía, el Producto Interno Bruto de México cayó más en nuestro país que en cualquier otro de América Latina. Estamos entre los 4 primeros lugares de exceso de muertes por COVID. Hoy que salió información del INEGI sobre las primeras causas de muerte en el 2021, ¿cuál fue el primer lugar de la causa de muerte de México en el 2021? El COVID. Seguido por problemas cardiovasculares, diabetes, pero el primer lugar de muerte, mortalidad en el país fue por el COVID. Entonces, nos va a costar mucho trabajo salir de este hoyo. ¿Por qué? Porque si la economía se contrajo en 8%, las perspectivas de crecimiento para salir de esa contracción tendrían que ser muy grandes. Y al contrario, lo que estamos viendo es cómo la economía mexicana se está contrayendo, la actividad está disminuyendo, la inversión también está disminuyendo. Y México ya se ha deslindado, antes había un efecto en el que si la economía estadounidense crecía, jalaba a la economía mexicana. Pero ahora ya no estamos presenciando ese círculo virtuoso. Al contrario, nos hemos desvinculado hasta cierto grado de la economía estadounidense. Estamos atrapados en esta situación económica que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco de México, en este sexenio vamos a acabar con un nivel de crecimiento inferior al de sexenios anteriores. Y ya en los sexenios anteriores había sido un ritmo muy lento. Estábamos creciendo al 1.5% promedio los últimos 30 años, por diversos factores que tienen que ver con la falta de competencia, la baja productividad, la competitividad, en fin. Pero a lo que voy es que en los recortes que ha habido al tamaño del Estado y el desvío de recursos, ¿a qué sectores? Al Tren Maya, al rescate a Pemex con fondos públicos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Dos Bocas, que va a acabar costando casi el doble de lo que inicialmente se había contemplado. O sea,